Semana del 20 al 26 de julio. Nuestra vida cristiana. Estudio bíblico de la congregación. Iniciaremos con el estudio del libro Seamos valientes al andar con Dios. Carta del cuerpo gobernante. La carta del cuerpo gobernante nos recuerda que vivimos tiempos difíciles, pero Jesús nos anima. No tengas miedo. Aunque enfrentemos pruebas o persecución, cada uno puede decidir mantenerse fiel y valiente. Jehová fortalece a quienes confían en Él y permanecen leales a sus justas normas. También nos recuerda que la Biblia está llena de ejemplos de valor. Jonatán aceptó con humildad la voluntad de Jehová. Ananías, Misael y Azarías obedecieron sin temor. Y Saulo habló con valentía de Jesús. Sus ejemplos nos impulsan a fortalecer nuestra fe. Este libro nos invita a orar, meditar y aplicar las lecciones bíblicas para afrontar los desafíos con valor. Compartamos estas enseñanzas con nuestra familia y la congregación, confiando en que Jehová bendecirá nuestros esfuerzos por permanecer fieles. Según la carta del cuerpo gobernante, ¿por qué es importante desde ahora aprender a ser valiente? Es importante aprender a ser valientes desde ahora porque vivimos tiempos críticos en los que nuestra fe, integridad y lealtad serán puestas a prueba. Desarrollar valor hoy nos ayudará a mantenernos firmes, confiando plenamente en Jehová pase lo que pase. ¿De quién es la decisión de ser valiente? La decisión de ser valiente depende de cada uno de nosotros. Sin importar nuestra personalidad o circunstancias, todos podemos escoger ponernos del lado de Jehová, obedecer sus normas y demostrar que confiamos más en Él que nuestros propios temores. ¿Cuál será el método de estudio para este libro? El método consiste en orar, estudiar cada relato bíblico, conocer mejor a sus protagonistas y meditar en su ejemplo. Luego debemos reflexionar cómo Jehová puede ayudarnos en nuestras circunstancias y aplicar esas lecciones en nuestra vida diaria. ¿En qué 3 campos podemos desglosar cada lección? Cada lección puede ayudarnos a ser más valientes en 3 campos. Adaptarnos con lealtad a los cambios que Jehová permite, obedecerlo aunque otros no estén de acuerdo, y hablar con valor de la verdad, confiando siempre en el apoyo de Jehová. Usted puede ser cada vez más valiente. En esta introducción aprendemos que el valor que mostró Jesús no nació de la ausencia de miedo, sino de su profundo amor por Jehová y por las personas. Aunque sabía el sufrimiento que enfrentaría, decidió obedecer con firmeza. Jesús también comprende nuestras debilidades, confía en que podemos ser valientes y nos fortalece mediante su ejemplo, la Biblia y las promesas de Jehová. Al estudiar la vida de hombres y mujeres fieles, descubriremos que nosotros también podemos desarrollar un valor cada vez mayor para permanecer leales en estos tiempos difíciles. ¿Por qué demostró Jesús que era valiente cuando dijo, levántense, vámonos? Jesús pronunció esas palabras sabiendo perfectamente lo que le esperaba. No actuó por impulso, sino con plena conciencia de que enfrentaría sufrimiento por obedecer a Jehová. Ese valor nació del amor y de su absoluta confianza en su Padre. En Getsemaní, Jesús conocía cada detalle de la prueba que se acercaba. Aún así, no permitió que el miedo dominara su corazón. Su ejemplo nos enseña que el verdadero valor consiste en seguir haciendo la voluntad de Jehová aun cuando el futuro parezca difícil. Jesús pudo haber pedido protección milagrosa, pero eligió obedecer el propósito de Jehová. Su valentía fue una demostración de amor perfecto por su Padre y por nosotros. Ese ejemplo fortalece nuestra determinación de permanecer fieles. ¿Qué clase de valor demostró Jesús? ¿Y por qué necesitamos imitarlo? Jesús fue el hombre más valiente porque siempre puso la voluntad de Jehová por encima de su propia comodidad. Como vivimos tiempos difíciles, necesitamos cultivar ese mismo valor para mantenernos firmes en nuestra adoración. El valor cristiano no consiste en actuar sin miedo, sino en obedecer a Jehová aun cuando sintamos temor. Esa fortaleza interior nos ayuda a tomar decisiones correctas, confiando plenamente en que Jehová siempre estará a nuestro lado. Si sentimos que nos falta valor,
¿Cómo puede animarnos la forma en que trató Jesús a sus discípulos? Jesús entendía las limitaciones de sus discípulos y jamás les exigió más de lo que podían dar. Saber que Él comprende nuestras debilidades nos anima a seguir esforzándonos, convencidos de que Jehová valora cada paso que damos con sinceridad. ¿Cómo sabemos que Jesús confía en sus discípulos y quiere ayudarlos a ser valientes? Jesús les dijo, sean valientes, porque confiaba en que podrían vencer con la ayuda de Jehová. Esas palabras también son para nosotros hoy. Nuestro Rey cree que podemos mantenernos fieles hasta el final. Jesús fortaleció a personas con miedo, enfermedad o persecución, transmitiéndoles ánimo y esperanza. Del mismo modo, sigue animándonos mediante la Biblia y la congregación, demostrando que nunca enfrentamos solos nuestras pruebas. ¿Cómo nos ayuda la palabra de Dios a ser más valientes? La Biblia presenta a hombres y mujeres imperfectos, que enfrentaron dificultades similares a las nuestras. Ver cómo Jehová los fortaleció aumenta nuestra confianza en que también nos sostendrá cuando afrontemos pruebas de fe. ¿A qué lo ayudará este libro? ¿Y cómo puede sacarle el máximo provecho? Este libro nos ayudará a conocer mejor a los siervos fieles de Jehová y a aprender de sus decisiones. Si meditamos en cada relato y aplicamos sus enseñanzas, nuestro valor crecerá día tras día. Las experiencias de estos hombres y mujeres fortalecerán nuestra fe para enfrentar los últimos días. Recordar la promesa de Jehová de que nunca nos abandonará nos permitirá vivir con confianza y auténtico valor. Recuadro. ¿Cómo puede usar este libro en su estudio personal y en su adoración en familia? Las experiencias de estos hombres y mujeres fortalecerán nuestra fe para enfrentar los últimos días. Recordar la promesa de Jehová de que nunca nos abandonará nos permitirá vivir con confianza y auténtico valor. ¿Cómo puede usar este libro en su estudio personal y en su adoración en familia? Lea la narración. Busque los textos bíblicos y reflexione en la pregunta que aparece bajo el título ¿Qué diría? Fíjese en todos los detalles de las imágenes. ¿Qué le enseñan estas imágenes sobre los personajes que aparecen en ellas, los retos que afrontaron y el valor que demostraron? Investiga un poco más sobre el relato leyendo las referencias que aparecen en esta sección. Si desea imprimir o descargar en PDF las referencias que aparecen en este libro, vaya a jw.org y busque el documento Referencias para el libro Seamos valientes al andar con Dios. Piense en las lecciones 6 que le enseña este relato y en cómo puede ponerlas en práctica. Y pregúntese, ¿en qué situaciones puede usarlas para ayudar a otros? Vea el cuadro completo. Piense qué le enseña el relato sobre Jehová y su propósito, y reflexione en el futuro que le espera a usted. Para saber más, vea los artículos y videos que aparecen al final de cada capítulo.